Averiguar. Ok, entonces se llama cuando uno haga subir. El número 9:14, encontramos que dice, y si morare con vosotros el extranjero y celebrare la Pascua de Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a las leyes, la celebrará a un mismo ritmo, ahí dice rito, que tendréis, tanto el extranjero como el natural, como el que es el de la tierra. Este versículo lo que encierra es acerca de la celebración de la Pascua, o también llamada Pesa, que es una de las fiestas que están en la Torá, en los primeros libros de la Biblia. Dios daba instrucciones para celebrar al siguiente, a las personas que no habían podido presentar la ofrenda de gratitud por los primeros frutos que muchos conocemos. Vamos a darle acceso a nuestras hermanas que están entrando. Ok, ya le pusimos aquí para que entrara. El extranjero que está morando en Israel, el Israel actual, el país que está aquí, el Israel que está actualmente tiene sus fiestas, pero no son unas fiestas que ellos inventaron, sino son fiestas que están en la Biblia. Tiene que guardar las festividades que Dios dejó. Estas no son fiestas de los judíos, son fiestas exactamente pues, del Padre. Y no se trata si la persona nació en un país o no o nació en otro país. Es como aquí, por ejemplo, los que son ciudadanos americanos, ahí están los que nacieron aquí y los que vinieron de otros países y se hicieron ciudadanos americanos. Están, pues tienen el deber moral de celebrar las festividades que hay en este país y respetar las reglas y respetar los días festivos. Por ejemplo, cuando es 4 de julio, que es el Día de la Independencia, pues mucha gente no trabaja. Aunque no seamos ciudadanos americanos, pues también a veces pues tenemos que respetar que ese día se respeta en este país. Igual en Israel, las personas que no nacen en Israel, que no son israelitas, lo tienen que hacer. Los que no son judíos, pues que aunque estén en ese momento en el país, tienen que hacer también esas fiestas. Lo dice de una forma muy enfática. Ustedes tendrán la misma ley tanto para el extranjero como para el ciudadano de la tierra. Es decir, cualquier persona que viene a ser parte de Israel tiene que seguir lo que es la Torá. Ellos así le llaman la Torá. A ver, vamos a darle espacio también a la hermana. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana que la salvación venía de los judíos. Jesús se lo estaba diciendo. Los judíos son los que se encargan de mantener la Torá vigente. ¿Y cuál es la Torá? Pues nosotros lo tenemos en la Biblia. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Está Génesis, Éxodo, Números, Levíticos y Deuteronomio, también conocido como el Pentateuco. Este, eso es también para la misma, para el extranjero como para el que nació ahí adentro. Y aquí vemos en Números 9, desde el 15 al 23, bueno, en la otra está el resto. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Estamos leyendo en números, ya cuando tenga tiempo lo puede buscar para que también usted lo vaya leyendo en su Biblia. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente la nube, lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían, no seguían caminando. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de él partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos tenían que seguir caminando, o así podían estar un día, una noche, dependiendo, pero tenían ellos una señal.
ellos iban teniendo una señal. Y cuando la nube se detenía desde la tarde a la mañana, repito, o cuando la mañana se levantaba, ellos partían, o si habían estado de día y de noche, la nube, ellos entonces seguían caminando. Aquí podemos entender que habían días seguidos en que tenían que avanzar y de noche es algo muy fuerte porque comprendemos que el milagro es muy poderoso, ese milagro de que tenían que caminar a veces de día y de noche y los pies no se hinchaban, ellos seguían caminando, sus ropas no se les desgastaban, sus sandalias no se les desgastaban, no se enfermaban, su ropa no se acababa. Aquí lo que quiere decir es que Dios los estaba llevando como, como lo dice el versículo aquí, Él los estaba llevando en las alas del águila. Cuando nosotros entendemos y profundizamos en esto, imagínate que el pueblo día y noche sin parar hasta cuando la nube se detenía o la columna de fuego se detenía. Eso significa que nuestro Padre los estaba llevando en sus propias manos. Alguien decía que era posible que ellos estaban como viajando como en una nube, así como cuando pues los que le han tocado ir al aeropuerto, que de repente va uno caminando y te aparece como una banda, así que parece al mismo nivel del piso, te subes y ya no caminas, sino solito la banda te va llevando. Pues imagínense algo así, porque sus pies no se hinchaban, ellos no descansaban hasta que la nube se detenía. Entonces, aquí el versículo dice, levantaremos las alas como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos porque esperamos en Dios. Esto es muy importante porque cuando nosotros caminamos, estamos caminando en la dirección, en la instrucción de nuestro Padre Celestial. Caminaremos y no nos vamos a cansar porque Él nos está llevando. Y cada vez es más evidente en las escrituras que una vez que la morada está lista, entonces es cuando nuestro Padre Celestial, cuando Dios la llena de su gloria. Y nos dice esta palabra y que a un nivel más avanzado de reflexión, vamos a dar otro espacio, aquí la hermana, el, que es una interpretación diferente. Entendemos que no seremos llenos del acabón de Dios, a menos que estemos preparados para recibirla. Si no estamos preparados para recibir que Él nos esté moldeando, pues no lo vamos a poder recibir. Si estamos en un caminar lleno de su Santo Espíritu, tenemos que ser sensibles y, y tenemos que escuchar su voz. Tenemos que aprender a escuchar y a ver las señales que Él nos da. Debemos tomar en cuenta todo lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice su instrucción, su ley, porque eso nos ayuda a caminar a la velocidad de Dios, a caminar en la dirección correcta, a caminar en los tiempos correctos, porque aquí nos dice que la nube se movía y que el campamento tenía que moverse y ellos tenían que desarmar rapidito. Y imagínense cuando nos ha tocado de ir a campamento, pues sí cuesta poner una casita de campaña. Imagínense, esto era el tabernáculo que estaban moviendo y cuando la nube se detenía o se movía, ellos rápidamente tenían que desarmar todo. Entonces ya sabían quién tenía que hacerlo, sabían quién tenía que desmontar y cómo desmontar el tabernáculo y sus tiendas y ubicarla de acuerdo a lo que pues el Padre le había asignado. Y la nube tipifica la presencia de Dios. La escritura nos dice claramente que este pasaje, que la nube y la columna del fuego son manifestaciones de la presencia del Altísimo. De la misma manera entendemos cómo todo lo que sucede en el tabernáculo y todas las instrucciones que Dios le dio en la Torá proyectan hacia Jesús. Proyectan hacia Jesús. Entonces, de la misma manera que Jesús es la manifestación más elevada del Padre, o sea, de Dios, que se ha manifestado con los hombres, como dice Pablo en Colosenses 1:15, porque hemos entendido que la manifestación más elevada de Dios es Jesús, como también en el tabernáculo. El Padre Dios se manifiesta de una forma muy elevada por todo el orden que había ahí.
con todos los elementos representativos. Quien no haya leído, por ejemplo, ahora lo que es quien no haya leído la parte donde dice el tabernáculo que está en Números 9, pues número que está en otro pasaje, tratemos de buscar de cómo es que estaba, de cómo estaba cada cosa en el tabernáculo. Había quienes iban a entrar, quienes iban a hacer las oraciones, quienes iban a encargar del arreglo del tabernáculo, quienes los iban a llevar, o sea, había un orden perfecto. Entonces, con todos los elementos que habían ahí estaban representados. Es lo mismo que nosotros hacemos cada sábado, desde que usamos todos nuestros elementos pues, para guardar el sábado. Usamos, por ejemplo, los dejamos de trabajar pues desde el viernes para prepararnos para recibir el sábado, pues nos preparamos con tiempo, ¿verdad? Pero pues el sábado tratamos de comer una comida especial, tenemos una ropa especial para ir a la iglesia y tratemos de darle la bienvenida a Dios en nuestra casa todos los sábados, desde el viernes en la tarde. Todos los días debería evitar con nosotros, pero el viernes a la puesta del sol debemos darle la bienvenida a nuestro hogar. Sí está bien ir y reunirnos en grupos pequeños, está muy bien eso, pero no nos olvidemos que tenemos un propio santuario en nuestro propio hogar y si nuestro hogar no está preparado y si está todo lleno de desastre porque hemos pasado toda la semana trabajando y andamos cansados, pues ¿cómo esperamos que la presencia de Dios llegue a nuestras casas? Tenemos que prepararnos el sábado, pues sacar nuestros platos especiales, nuestras cucharas especiales, el mantel limpio, un mantel especial, aunque sea sencillito, pero que esté limpio, tener la mesa limpia. Y no importa que usted no tenga un banquete, aunque sea unos frijolitos, pero que sea una comida que usted la ha preparado con todo el corazón, que sea preparado con tiempo. Tratemos de darle nuestra mejor ropa, nuestro mejor tiempo, nuestros mejores alimentos, nuestro hogar, que sea digno de recibir a la presencia de Dios, que cada sábado, que cada viernes nos recuerda que ese fue el pacto que Él dejó. Entonces, como ya lo dije, como nuestras casas que estén listos. Todo eso le da la honra y gloria a nuestro Dios. Y dice el Padre que estamos queriendo ser agradables, que estamos queriendo ser agradables a Él cuando nosotros estudiamos, estamos discerniendo y recibiendo la señal de las ordenanzas para poder poner orden en nuestra vida, para poder caminar por esa señal. Es como cuando ponemos nosotros un GPS que no vamos a algún lugar. Y a mí me ha tocado cuando a veces he ido a la casa de la hermana Lidia, tengo que poner el GPS porque pues no me acuerdo. Y ahí me va diciendo, dobla a la derecha, dobla a la izquierda, vete por tal calle. Igual es lo mismo, con los que usaban los antiguos mapas, cuando no había GPS, pues tenían que usar los mapas y ahí les decía en qué salida, en qué entrada, en qué calle. Pues es lo mismo. Nosotros tenemos que estar pendientes a toda la señal que nos indican que vamos en la voluntad de Dios. Y esa voluntad es que es agradable, es pura y es perfecta. Entonces la obediencia a Dios se manifiesta. También se manifiesta en los líderes que Dios pone. Por eso es que tenemos que respetar pues a los líderes que están dirigiendo la iglesia, que ellos están dirigiendo y pues no ir en contra también de ellos. El, entonces Dios mediante Moisés, que era el líder, les estaba dando las instrucciones. Ellos recibían la orden de acampar o de avanzar, pero tenían obediencia a Dios. Como dice Romanos 13, 1 y 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que la hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces vemos aquí que en el capítulo 9 de Números que estamos leyendo, vemos claramente que pues nuestro Padre, o sea, nos pide
como su pueblo que somos, que aprendamos lo que sucedió en el desierto con el pueblo de Israel, que los llevó al desierto y ahí fue donde estuvo el tabernáculo. Ahora, recordemos que habían miles de personas siguiendo las instrucciones. Salieron muchos, recordemos que eran muchos israelitas que salieron de Egipto. Miles de personas que estaban siguiendo las instrucciones de Dios. Miles de personas avanzando. Cuando Dios pedía que avanzaran, avanzaban. Y cuando Él pedía que descansaran y que acamparan, pues acampaban. Esto nos habla a nosotros de una dependencia total de su santo espíritu en nuestras vidas. La columna de nube, la columna de fuego es la presencia de Dios en el campamento. Entonces imagínate todo ese pueblo viendo esa preciosa columna de nube, ese pueblo viendo hacia esa columna de fuego. No había dudas de que Dios era quien los dirigía. No había duda que era Él que los estaba guiando hacia la tierra prometida. ¿Habían dificultades? Claro que sí habían dificultades. ¿Habían cosas que no salían bien? Sí, habían cosas que no salían bien, pero era el Eterno que los estaba guiando y Dios no se equivoca. Si es que no había agua para beber, es porque él no se había equivocado, todo tenía un propósito. Si no había un lugar cómodo para acampar, no era importante, porque, porque el Padre iba con ellos, Él los iba dirigiendo. Con quien iba el pueblo era lo más importante, quién era quien los estaba guiando. Por eso Jesús dijo, confíen en mí, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, porque confíen en mí, porque en el mundo tendremos aflicción en el mundo, pero dice Jesús, yo he vencido al mundo, confíen en mí, porque así como yo vencí el desierto con toda opresión y aún de la muerte me levanté. Entonces, también ustedes tendrán la bendición, la protección, la guianza, la instrucción de nuestro Dios para que cuando pasemos por las aguas no nos hundamos. Aunque pasemos por el fuego, no nos quememos, no nos vamos a quemar. Ni la llama arderá entre nosotros, porque Él es quien nos dirige y Él no se equivoca. Habrá aflicciones, obstáculos, dificultades, habrá sinsabores, quizás situaciones duras, pero que nuestro carácter no falle, que nuestra personalidad no falle, porque Él es quien nos dirige y Él es quien tiene el conocimiento. Él ya anduvo en el futuro, Él ya sabe lo que nos espera, Él sabe lo mejor, cuál es el camino, que nos recuerda que Él dijo. Y en Éxodo dijo, cuando sacó al pueblo de Israel, les dijo que no los iba a llevar por la tierra de los filisteos, porque si los llevaba por la tierra de los filisteos, pues iban a ver la guerra. Entonces, cuando si veían la guerra, se iban a asustar y se iban a regresar a Egipto. Entonces, lo que hizo fue que los llevó por un camino nuevo, por ese camino nuevo que nadie anduvo. Y es cuando Dios decide abrir el mar ante los ojos del pueblo de Israel, porque los ha llevado por un lugar que nadie había pasado antes. Por eso dice el profeta Isaías que tiene las sendas de Elohim, o sea, las sendas de Dios, Él las va a hacer donde no hay, donde nadie ha pasado, Él va a hacer una senda. Él obra caminos en manera que no podemos comprender, pero sus caminos no son nuestros caminos. Sus pensamientos tampoco son nuestros pensamientos. Son más altos que los cielos de la tierra. Así son los pensamientos de nuestro Padre, son mucho más altos. Él tiene para nosotros planes de vida eterna. Sigámoslos a pesar de si tenemos dificultades, continuemos, no nos desviemos, sigamos sin desmayar, no nos detengamos hasta que Él diga que descansemos. Así como cuando le decía al pueblo, ok, tienen que descansar, le decía a través de Moisés, y Moisés le decía al pueblo, tenemos que descansar. Y cuando le decía que tenían que avanzar, pues tenían que avanzar. No dejemos de avanzar hasta que Él diga que debemos acampar. Gracias, pues vamos a hacer una oración, pero también queremos dar las gracias a nuestro Dios porque nos permite avanzar de acuerdo al propósito que Él tiene. Su palabra dice que se van a cumplir todos sus propósitos en nuestra vida, en tu vida, en mi vida, y hemos entendido que son los propósitos más fuertes que nuestros errores. Nosotros tenemos errores, pero los propósitos de Dios son mucho más fuertes y Él es el que nos lleva de su mano
así como decía Pablo, que Él lo lleva asido de su mano y que no lo va a soltar. Y Él es quien nos ha tomado siempre todo el tiempo. Y gracias damos también a nuestro Dios porque nos ha dejado su palabra en la Biblia. Y queremos que todos nuestros amigos, nuestras familias conozcan la verdad acerca de lo que es Dios. Así que ahí donde están, pues vamos a hacer una oración. Padre nuestro, gracias por este día, gracias por esta oportunidad que nos das de vivir también, Señor, y de poder leer nuevamente estas enseñanzas que nos dejaste en tu santa palabra. Te ponemos en tus manos nuestras vidas, cada una de nuestras vidas, Señor, de las mis hermanas y hermanos que están aquí presentes, lo que van a escuchar. Gracias, Señor. Si alguien aquí tiene dificultades, si tiene aflicciones, te las ponemos en tus manos. Guíanos como guiaste al pueblo de Israel en medio del desierto. El desierto no es malo porque el desierto fue testigo de muchas cosas importantes que cambiaron el ritmo y el rumbo de nuestra historia. Gracias, Señor, porque existió el desierto. Gracias porque llevaste a tu pueblo por el desierto. Y eso nos deja muchas enseñanzas a nosotros de que debemos, Señor, aprender a confiar y avanzar a la voz que tú nos das. Gracias porque tu Santo Espíritu nos acompaña. Así que permítenos abrir nuestros ojos de forma que podamos ver tu espiritualidad y permítenos escuchar, Señor, ser sensibles a la voz de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues esto es la pequeña reflexión de hoy.